Estoy pensando que en la época pasada enseñabas con emoción si tenías una cicatriz, una tallonada de cualquier operación. Sí, obvio, que si una herida en un huello, que si la fístula del culín. Vamos, todos teníamos en el pellejo para enseñar algún puntín. Pero ahora ya no se puede presumir enseñando una regalla. Bueno, para un poco. Les de nacimiento sí. Eses ailos y ailes que les enseñen a regalla. Pero les que queden de operar, oye, arréglenles con tanta finura que a nadie después enseñaron dónde fue la coseura. Claro que, voy a deciros una cosa, el cosío del bramante quedará disimulado, pero a veces resulta chocante ver a una o a un recién operado. Coño, veo-te rara, Josefina, dije yo a una vecina que traía estirada toda la pelleja, lentillas de colorinos, operaos la nariz y una orella y arreglaos los papinos. Hombre, hoy estás viendo pasear a una moza curiosona y lo que se ve ahí abultar seguro que es casi silicona. Y parece que el paisanín ya va pel mesmo camino, que estás quedando en sin pelo, pim pam pum, haces una implantación y ya quedes como nuevo sin parecer de nada un melón. Que tienes mucho tupé debajo de la naricina y no te llames José, sino que es Josefina. Bueno, pues eso arréglatelo bien, sin que nadie te lo note, una buena esteticien, quitándote todo el bigote. Con el lifting quites todas esas arrugas que tienes como un acordeón. Para la grasa, ya no cuerras, hombre, ya no sudes. Faces la liposucción. Hombre, con lo guapinos que queden unos buenos michelines. No, pues ahora no los quieren. No los quieren ni los modos ni les mocines. Espeten un aparato donde cuelguen les pelleyes y saquen comida para el gato y tocín para les morcielles. ¿Qué, compañero? Sí, a ti te lo digo, al que estás a la parte y a la televisión. ¿Qué? Por culpa de la viejera o el desgaste prematuro, ya te vino la flojera y pasas algún apuro. Pues tranquilo, no tienes por qué apurarte ni pasar preocupación. Pues guapamente arreglate haciendo una operación. Verás, métente per allí un tubín con unos globos de hinchar y ya quedes arreglaín para volver a funcionar. Ay, bueno, claro que no se arregla todo cortando col bisturí, ¿no? Porque están también los medicamentos que venden en las farmacias para quitar los sufrimientos y arreglar muchas desgracias. Hoy no fai falta ir al Carrefour ni entrar en el Corte Inglés. No, entres en cualquier botica y ya haces la compra al mes. Voy a poneros un ejemplo de esto que acabáis de oír. Aunque, no sé, pueda pareceros cuento, y es una cosa que puede suceder. Enganchad el teléfono, Xuaca, la costurera, llamó a Pepa, la de Antón, diciendo de esta manera. Olvidóseme el prefijo. Pepa, oye Pepa, mira, si vas a la Pola, entres en la botica de Lola. Sí, y cómpresme plantillas antisudor y medias para les varices.
Sí, y un cinturón reductor. ¡Ay! Voy a ser la envidia de las lombrices. Apunta antes de que marches, no se te vaya a olvidar. Una cachina de parches. Sí. No, mujer, no. Para la bicicleta, no. Para los callos. Que no me dejen andar. Oye, y 2 sujetadores roxos. Sí. Sí, con cosido reforzado. No, oye, que los que tengo ya tan floxos y bailenme demasiado, sí. Oye, tráeme también los cereales para el niño. Sí, con frutas, con cacao. Y un chupu para el más pequeño. Y caramelos mentolados. Oye, tráeme crema para el focico. Sí. Bueno, como la que uses tú, sí. A ver si me queda el pico como esos de Hollywood. Ay. Mira, de pastillas con vitamina, cómpresme la caja que trae 2. 3, no, 3.000, sí. Y para yucirme en la piscina un frasco de adelgacil. Sí. Oye, mona, ¿y eso que usa Maripuri? Pechifirme y ñalguiduri. Sí. Oye, tráeme también Duratón. No, un botón no, Duratón. Y es para el mío Pepe, que anda flojo el probetón, sí. A que tengo razón yo. Si allí puedes comprar de todo, en la botica, veréis. Pastillas para no engordar, pastillas para estar delgado, pastillas para no preñar o para un parto asegurado. Que andes duro al descargar pastilla y no das abasto a echar los garbanzos en papilla. Y si lleva el caso contrario, tienes también soluciones. Tomes otra pastillina y pim, pam, pum, dispares perdigones igual que una cabritina. Que el sueño suele pegarte y tú quieres andar despierto. Pastilla. Y ya pueden hasta matarte que el huello sigue te abierto. Bueno, y ahora tenemos la Viagra. Sí. ¿Y qué es la Viagra? Pues otra pastillina, pero esta mete miedo, porque faite de una capillina, otra catedral de Uvieu. Bueno, en estos mismos lugares, en los botiques, puedes comprar también, si quieres, pulserines y collares contra el reuma y el estrés, muñecos y muñequeres, algodón, alcohol, tisieres, zapatos y zapatillas, matapulgues, matapolilles, píldores para el dolor de mueles, polvos para los fedores de pieses y pastillas que al morderles saben a limón, a menta, a freses. Y para meter entre el pis, les mujeres tienen un test que según el color ya os dice si es para ahora o para otra vez. Bueno, mira, tienes allí para escoger lo que te puede apetecer. Champús líquidos y en pasta, para los piollos, para la caspa, jabón para llevarles manes, pomá para les... Sí, para les almorranes. Peres, hay peres para les lavativas, tintes para en el pelo echar y hasta una máquina en donde te pones, donde te peses, donde te mides y pues la tensión mirar. Hombre, pues pídise más, señores. Yo parece que la botica es como un supermercadín. Allí tienes lo todo a mano. Desde gominoles para el niñín hasta gomines para el paisano. Me cago en la leche puñetera. Oye, vais a tener que perdonarme, pero
tengo que marchar. Despegóseme la dentadura toda entera. Bueno, a ver si en la botica pueden darme algo para volver a yo a pegar. Así que hasta luego.